o repasar estos temas, nos parecen que son sin importancia, pero sin ir más lejos, me ha pasado hace poco que un alumno de primer año estudiando ciencias económicas, cuando va a revisar el parcial, y estábamos analizando los temas y le pregunto, porque yo veía que no entendía lo que estábamos hablando, le pregunto si él sabía que era una cuenta bancaria y él me dijo que no sabía lo que era una cuenta bancaria. Entonces, por ahí, si bien pueden parecer temas que son sumamente eh, sencillos y que sabemos cuáles son los tipos de cuenta bancaria que tenemos, por ahí nos encontramos con algunas situaciones en las cuales es importante poder comunicar que es una cuenta gratuita, que es una cuenta universal, que cualquier persona la puede tener, que no genera un gasto de mantenimiento y que eso le va a dar herramientas para que esa persona tenga una inclusión financiera dentro del medio, ¿sí? Por ahí también, sí, nos ha tocado trabajar en proyectos de extensión con centros vecinales que tampoco estaban anoticiados de esta situación y que se ha logrado trabajar con la apertura de cuentas bancarias y dar mayores herramientas a los distintos, a las distintas personas e incluso también en algunos emprendedores para que vayan perdiendo el miedo de tener una cuenta bancaria, de los gastos o de los gastos que puede generar a través de la apertura de cuentas gratuitas universales. Los requisitos, bueno, tener que ser persona humana, tener capacidad para contratar y no tener cuentas en entidades financieras. Únicamente vamos a presentarnos en la entidad financiera con el DNI, vamos a firmar la declaración jurada y ya directamente nos van a abrir la cuenta universal. Por otro lado, vamos a tener la documentación para presentar a las entidades financieras para la apertura de cuentas bancarias. En las personas humanas únicamente la fotocopia del DNI y la acreditación de ingresos, ¿sí? Esta acreditación de ingresos se puede dar ya sea por todo lo que tiene que ver con certificados de ingreso, recibo de sueldo, las certificaciones de ingreso pueden ser realizadas generalmente van a ser realizadas por contador, ¿sí? O también se puede presentar todo lo que es las declaraciones de ventas que se tienen dentro de lo que es la FIP. Y por otro lado, para personas jurídicas, van a tener que presentar el estatuto, donde están todos los datos vinculados a a la vigencia, a la vida de la empresa, acreditar el domicilio, la designación del gerente, fotocopia de DNI del gerente. La designación del gerente, en algunos casos, ustedes la van a tener dentro del propio estatuto. Y en otros casos, que es la mayoría de las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas, ¿sí? Bueno, también incluso también en las sociedades por acciones simplificadas, ustedes van a tener que la designación del gerente es por medio de un acta y esa acta se debe inscribir al gerente dentro de lo que es el sistema de personas jurídicas. Y si no, no tiene validez o no tiene una oponibilidad a terceros. Por otro lado, tenemos la constancia de AFIP, la constancia de rentas y el último balance cerrado que tiene la empresa, ¿sí? Ahora ya con el LUFE no están pidiendo, pero en realidad sí, es como un sí o un no, por ahí lo usan o por ahí no terminan de amigarse con con el legajo único financiero y económico. Al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos la apertura de las cuentas bancarias, vamos a tener que presentar documentación en forma mensual, no, en forma anual, perdón, para poder actualizar toda la documentación. ¿Y cuándo nos van a pedir más documentación? Cuando nosotros, por ejemplo, quisiéramos ampliar nuestros márgenes de descubierto, quisiéramos ampliar nuestros márgenes de la tarjeta, ¿sí? Ahí nos van a pedir más documentación vinculada a la acreditación de los distintos ingresos que nosotros tengamos. ¿Qué vamos a tener que presentar? Vamos a tener que presentar la declaración de IVA, la de ingresos brutos, actividades económicas en la provincia de Salta, convenio multilateral, que es la parte de actividades económicas cuando se realiza actividad en más de una jurisdicción, la declaración de ganancia, los detalles de bienes de uso, detalles de compra por periodo, detalles de ventas por periodo, detalles de ventas por balance, balances, inscripción de socios gerentes, manifestaciones de bienes de los socios, ¿sí?
Tenemos también una herramienta que ha sido en estos últimos tiempos se ha incrementado muchísimo su uso y que genera una gran competencia a lo que son las entidades, entidades financieras. Acá tenemos algunas de las billeteras virtuales que vamos a tener. Sabemos que todos los bancos, las entidades financieras agrupadas han sacado la aplicación de Modo como la billetera virtual. Y después tenemos Groupbank, Naranja X, Mercado Pago fue la primera que salió. Después Voilà, tenemos Personal Pay, tenemos Prex, tenemos muchísimas billeteras virtuales porque, por ejemplo, Personal Pay, YPF también sacó una billetera virtual de YPF y te van generando la necesidad, van generando la necesidad de uso a través de lo que es los descuentos que van a tener cada una de ellas para con las distintas compras que se van realizando. Además, tenemos que las billeteras virtuales van a generar un rendimiento diario sin la necesidad de movilizar los fondos, ¿sí? Entonces, nosotros con el solo hecho de tener la plata dentro de la billetera virtual, vamos a contar, primero, vamos a poder disponer de los fondos en cualquier momento y al mismo tiempo se van a ir generando intereses para y todo en forma diaria y se van acreditando dentro de la cuenta. En estos últimos tiempos, ustedes habrán visto que las tasas de interés de los encajes del Banco Central han bajado, por lo tanto, las tasas de interés del plazo fijo han bajado también con la búsqueda en el impulso también de los créditos hipotecarios y demás créditos, han ido bajando las distintas tasas. Lo que ha hecho en esta última semana que pasó, que entre las cuestiones vinculadas con, como yo les decía, en respecto al manejo de la moneda extranjera, que esta baja de la tasa migren todos los que tenían la disponibilidad de fondos en fondos comunes de inversión y también en plazos fijos a la adquisición de dólar. Por eso es el aumento del precio del dólar MEP y alternativo, el Blue, en la semana pasada. En el día de hoy, por ejemplo, bajaron los bonos porque se espera que se firme el acuerdo en el Senado, que salga que salga el acuerdo, que ahora habían entrado en un cuarto intermedio, y por lo tanto va a tener un impacto en las valuaciones de las distintas acciones y también en la evaluación del dólar MEP. Si se llega a pasar para la próxima semana, los analistas consideran y creen que va a haber un aumento de lo que es el tipo de cambio. Si se hace el tipo de cambio más que nada el blue, el alternativo, ¿no? Y se va impactando dentro de lo que es también el dólar MEP. Recordemos que la política de devaluación que tiene actualmente el, la política de devaluación que tiene actualmente el banco, perdón, que tiene actualmente el gobierno es de un 2% mensual, ¿sí? Y en la devaluación de diciembre buscó ya directamente establecer una política de devaluación de un 2% mensual para evitar la brecha cambiaria. Dentro de lo que nosotros tenemos en las billeteras virtuales, dentro de las billeteras virtuales, nosotros qué también podemos hacer, o dentro también de estas sociedades de bolsa como Banza, Lemon, Prex, ¿sí? Vamos a poder comprar dólar MEP, vamos a poder participar en fondos comunes de inversión, vamos a poder adquirir CDR, que son acciones de empresas del exterior, como por ejemplo acciones de McDonald's, acciones de la Coca-Cola, acciones de Apple, ¿sí? Vamos a poder comprar acciones de empresas argentinas vamos a poder comprar bonos, vamos a poder comprar obligaciones negociables de las distintas empresas, que las obligaciones negociables son emitidas por las empresas y que ya tienen fijado en su contrato de emisión cuál es la tasa a la cual cuál es la tasa sobre la cual van a realizar
los distintos pagos. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Tenemos los controles de AFIP en todo lo que van a ser los saldos y los movimientos en estas billeteras virtuales y en los saldos bancarios. Los saldos bancarios no se venía actualizando desde hace mucho tiempo. Las billeteras virtuales habían tenido algunas modificaciones, pero eran las mínimas también. Y eran montos que incluso hoy en día no son representativos, ya que si nosotros nos ponemos a ver, podemos tener incluso compras en supermercado o la factura de la luz por un monto de 120.000 pesos o de 200.000 pesos, que eran los saldos que se tenían que informar, ¿sí? Entonces esto va a estar vigente a partir de junio del 2024, a partir del mes que viene. Esto fue publicado el lunes en el boletín oficial, en donde fue, bueno, fue publicado, o sea, se presentó el lunes, se publicó hoy en el boletín, no, ayer en el boletín oficial. Dentro de lo que vamos a tener en las acreditaciones mensuales en las cuentas bancarias, antes teníamos 200.000, ahora se van a informar desde 700.000, en las extracciones de efectivo, en los saldos del último día hábil del mes, en los depósitos de plazo fijo, antes eran de 200.000, el límite pasa a 700.000. Por otro lado, en los consumos de la tarjeta de débito y crédito tenemos 120.000 y a partir del mes que viene es 700.000. Consumos con tarjeta de débito en el exterior y los honorarios profesionales emitidos por juzgados y organismos del Poder Judicial no van a tener mínimos de informes. Y en el caso de las billeteras virtuales que vamos a tener, tenemos que los montos totales de ingresos o egresos van a ser pasan de 120.000 a 400.000 y el saldo final mensual de la cuenta de 200.000 a 700.000 a partir del mes de junio, ¿sí? Seguramente todos ustedes tienen y manejan billeteras virtuales, y si no, intenten bajando. Siempre por ahí uno va, siempre primero inspecciona con Mercado Pago porque por ahí realizó alguna compra por Mercado Libre y demás, pero todas las billeteras virtuales tienen sus distintos beneficios. La que actualmente está pagando mayor tasa de interés es Personal Pay con cerca del 49, Naranja X está en el 47, 40, por ahí, y Mercado Pago estaba en 45, si no me equivoco, por lo menos hasta ayer más o menos. ¿Sí? ¿Qué tenemos con respecto a la normativa de los distintos cheques? Y esto es muy importante que lo repasemos, que lo veamos, que lo afirmemos, ¿sí? Porque primero, más que nada, repasemos qué es un cheque. Es una orden de pago que se libra contra un tercero, en donde vamos a tener que tener los fondos depositados en la cuenta bancaria para que cuando cuando el tenedor del cheque se presente a realizar el cobro, pueda recibir los fondos correspondientes. Dentro de los distintos tipos de cheque con los que nosotros nos vamos a manejar en el mercado, vamos a tener cheque común y cheque de pago diferido. ¿Bien? El cheque común es aquel que tiene que ser pagado al día que se presenta al banco. Debe ser presentado, igual que los cheques de pago diferido, dentro de los 30 días contados de la fecha en la que el cheque fue realizado, ¿sí? Fue hecho. ¿Y qué tiene que tener? Tiene que tener impreso el nombre de cheque en su texto, un número de orden impreso en el cuerpo del cheque, el nombre del banco y el domicilio de pago, el número de la cuenta corriente, el domicilio que la persona titular de la cuenta corriente tiene registrado en el banco, el número de quit o quit de la persona titular de la cuenta corriente. Al mismo tiempo, ¿qué tenemos que completar? Tenemos que indicar el lugar y la fecha de emisión, la orden de pagar una suma determinada de dinero que tiene que estar indicada en pesos y en letras, ¿sí? Es muy importante también que esta cantidad se escriba en letras y que se incluyan también los centavos, ¿sí? Porque muchas veces un error muy común es el error de la escritura en letras del importe del cheque, ¿sí? Por otro lado tenemos la firma del librador, es decir, que la persona que es la titular de la cuenta tiene que
de la cuenta corriente y también, bueno, tiene lo que es la libreta la libreta de los cheques. Hoy en día la libreta de los cheques es la primera hojita de la chequera, se van anotando los números de cheques emitidos y a quién han sido emitidos, ¿sí? Acá en lo que respecta a la firma, muchas veces también, si uno hace un mamarracho, o su firma deformada porque ya firmó muchas cosas, o estaba cansado ese día y demás, se verifica mucho la veracidad de todos los elementos del cheque para poder hacer el pago. Si no se cumplen con todos ellos, el cheque queda como cheque observado o cheque rechazado. El cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada o también a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, y puede ser también al portador. El cheque sin identificación del beneficiario valdrá como cheque al portador. Bien. Me dicen que en el artículo 11 siempre el librador va a ser garante del pago. Toda cláusula por la cual se exonere de esta garantía se tendrá por no escrita. Bien, acá este artículo 11 es lo que a mí me va a fijar como un elemento en cuanto a la situación que sucede cuando nosotros tenemos un cheque rechazado. En primer lugar, nosotros sabemos que los cheques rechazados son informados al Banco Central. En la central de cheques rechazados van a salir en el Veraz y van a salir en el informe del Veraz y en el informe del Gnosis. Salen en las consultas de la situación la situación de la persona. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que levantar el cheque a través del pago, ¿sí? Y siempre vamos a ser garantes de ese pago. Entonces, nosotros no podemos establecer alguna cláusula o hacer firmar o presentar una simple nota, por más que esté certificada por escribano, presentar una simple nota firmada por escribano diciendo que la otra persona recibió su pago, ¿sí? Sin tener la firma de la otra persona, sin tener una aceptación expresa, ¿sí? Entonces, en estos casos, por más que nosotros tengamos documentación, por más que tengamos la aceptación del doctor y demás, el que va a realizar la búsqueda del cheque y generar todas las gestiones correspondientes para el cobro, será el tenedor del cheque, ¿sí? Y no se van a poder levantar los cheques rechazados cuando no se tenga una expresa situación de levantamiento por parte del tenedor, ¿sí? No por el librador del cheque, ¿sí? ¿Cuándo puede ser rechazado un cheque? Y cuando tenemos fondos insuficientes en la cuenta del titular, cuando le falta la firma del librador, cuando la firma del librador es distinta a la registrada en el banco, como les decía, cuando hay un orden judicial de no pago, esto es generalmente cuando tenemos la pérdida o extravío de algún cheque. Se hace una demanda policial en donde se declara que se han extraviado los cheques, o también cuando haya alguna cuestión de algún litigio en donde se establezca que no se van a realizar los pagos de esos documentos. Cuando tenemos irregularidades en el endoso, ¿sí? Cuando el cheque fue denunciado como robado o perdido, y la adulteración o falsificación del cheque. ¿Ven? Por ahí nosotros podemos llegar a pensar y podemos llegar a decir, no, bueno, pero estos no son elementos que pasan muy a menudo, y en realidad pasan mucho más a menudo de lo que nosotros tenemos en mente. ¿Y qué pasa si falta alguno de los datos? ¿Sí? El documento no va a valer como cheque a menos que solo falte el lugar de creación, ¿sí? En ese caso se entiende que fue creado en el lugar del domicilio del librador, y por lo tanto, en el caso de que, por ejemplo, ustedes tengan algún cheque rechazado porque falta este dato, ¿sí? Vamos a tener que exponer que no sería un elemento para que no se realice el pago. Por otro lado, habíamos dicho que teníamos estos elementos que vimos sobre el cheque común, y que también tenemos un cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido, de acuerdo a la ley de cheques, va a ser definido en el artículo 54, que me va a decir también es una orden de pago, que también está librada una fecha
determinada posterior a la de su libramiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo necesito pagar algo hoy con un cheque de pago diferido, ¿yo qué tengo que hacer? Emitir el cheque con fecha de ayer, ¿sí? Y decir, páguese el día 29, salta 28 de mayo, páguese el día 29 de mayo la suma de tantos pesos, ¿sí? Tiene que por lo menos haber una diferencia de un día entre la emisión y la fecha de pago, ¿bien? Contra una autoridad autorizada en el cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener todos los fondos suficientes depositados dentro de la cuenta a su orden en la cuenta corriente o la autorización para girar en descubierto, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que también aquí tenemos que cumplir con determinados requisitos. Al mismo tiempo, como es la emisión de un cheque a un plazo futuro, la fecha de emisión no va a poder superar los 360 días, ¿sí? Los 360 días de la emisión del acto. Y por otro lado, nos dice que una vez que llega la fecha de pago, debe haber los fondos suficientes dentro de la cuenta corriente del titular. ¿Cuáles son los datos que vamos a tener que exponer dentro del cheque de pago diferido? Y, en primer lugar, que la denominación del cheque sea cheque de pago diferido y que esto esté expresamente puesto dentro del documento comercial. También va a tener un número de orden expreso, se va a indicar el lugar y la fecha de emisión. La fecha de pago no va a poder exceder los 360 días. El nombre del girado y el domicilio de pago deben estar, la persona en cuyo favor se libra o si es al portador, la suma determinada de dinero, también expresada en letras y en números, el nombre del librador, domicilio, identificación tributaria, ¿sí? O de identidad, ¿sí? Un número de quit o DNI, de acuerdo a lo que me establezca el Banco Central, la firma del librador y en el caso de que sea generado por medios electrónicos, la firma quedará sin utilizarse porque vamos a tener el uso de lo que es la creación de cheques electrónicos, que ya vamos a ver cómo sería en este caso, ¿sí? Ay, acá se me fue. El cheque común, no, esto se me fue, se me cambió el lugar. Bueno, esto, vamos a ver directamente, vamos a pasar al endoso. En el endoso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es una manera de transmitir el cheque a otra persona y que se va a hacer por medio de una firma puesta detrás del cheque cuando nosotros emitamos el cheque en formato de cheque papel, ¿sí? La persona va a recibir y lo va a endosar, puede endosarlo o puede cobrarlo, ¿sí? Generalmente también para nosotros poder cobrarlo también vamos a tener que vamos a tener que endosarlo. Y la forma de transmisión de cheque no puede ser usado cuando los cheques común son emitidos con la frase no a la orden. Bien, no se pueden endosar. Me dice que en la ley de cheques, me dice que el endoso puede hacerse también a favor del librador o de cualquier otro sujeto obligado. Y me dice que el cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden no va a ser transmisible bajo este sistema, salvo que sea transferido a favor de una entidad financiera, ¿sí? Que cuando vamos a hacer, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el descuento de documentos, o sea, depositado en la caja de valores de sociedad anónima para su posterior negociación en el mercado de valores, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en el descuento de cheques que es poder cobrar con anterioridad del vencimiento, siendo responsables y solidarios con el monto a abonarse al vencimiento del cheque, se van a poder descontar en entidades financieras o también se van a poder descontar en la caja de valores y a través de las sociedades de bolsa y generalmente al día de la fecha el descuento de cheques en las entidades financieras es mucho más oneroso porque cobran comisiones mucho más altas que en la caja de valores. Después tenemos que el endoso en el artículo 15 me dice que el endoso transmite todos los derechos resultantes del cheque y si el endoso fuera el banco, el portador podrá llenar
el blanco, sea con el nombre o sea con el nombre de otra persona, endosar el cheque nuevamente o entregar al cheque a un tercero sin llenar el banco ni endosar. ¿Bien? Me dice además que en esta parte siguiendo con los endosos, vamos a tener que el tenedor de un cheque endosado será considerado como portador legítimo si justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos, aun cuando el último fuera en blanco, y los endosos tachados se tendrán a este respecto como no escritos. Y si un endoso en blanco fuera seguido de otro endoso, se considera que el firmante de este último admitió que el cheque por el endoso es en blanco. De no figurar la fecha, se presume que la posición de los endosos indica el orden en el que han sido hechos, ¿sí? Actualmente, ya vamos a ver qué nos dice la comunicación del Banco Central de la República Argentina, Comunicación A 6422, que al día de hoy únicamente vamos a poder contener dentro de un cheque de pago diferido hasta dos endosos únicamente. La única excepción es cuando nosotros hacemos el endoso a las entidades financieras o a la caja de valores, ¿sí? Podríamos tener hasta un tercer endoso cuando estamos ante estas entidades financieras, ¿sí? Por eso es que ha tomado mucho valor y ha tomado mucha importancia en cuanto también a minimizar los riesgos de los datos en la emisión de los cheques y al mismo tiempo con respecto a lo que son las facilidades de envío son los e-check. ¿Qué va a ser un e-check? Es un cheque que tiene todas las características que mencionamos recién, pero que se va a generar por medios electrónicos, ¿sí? Se va a generar dentro de lo que van a ser las plataformas bancarias, ¿sí? El home banking de cada una de las entidades financieras, en donde tenemos reducción de costos porque la emisión de la chequera siempre tiene un costo de emisión. Y por el otro lado, también minimiza los riesgos en cuanto a los datos que puede llegar a tener un error en los datos de emisión. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos poner mal la fecha, podíamos poner mal el número del cheque o los importes en números y en letras, o que la firma haya salido no muy legible, o que se haya puesto mal el quit. En cambio, cuando nosotros hacemos la generación de un e-check en la plataforma del home banking, al poner el número de quit, ya todos los datos salen por defecto y no tenemos ningún margen de error, salvo que pongamos mal el importe, ¿sí? Entonces, generalmente, como me dice acá, ¿cómo va a funcionar? Es 100% online, únicamente se va a cargar el código, el quit, y ya directamente va a aparecer este cheque una vez que nosotros lo emitimos, ¿bien? Van a poder reflejarse en el home banking del destinatario, ¿sí? Del portador del cheque, y una vez que llega y tiene la información en su home banking, deberá aceptar o rechazar el e-check. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el e-check? Es que va a poder tener como un máximo de 100 endosos, ¿sí? Entonces, por eso también, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta este elemento de la gestión del e-check, ¿sí? Acá que me dice cuál va a ser esta gestión del e-check. Nosotros podemos emitir y recibir, vamos a aceptar los distintos e-check a través del home banking, vamos a depositarlos una vez que llegan al vencimiento. Tenemos que nosotros seguir haciendo la gestión financiera de un cash flow. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que depositar los cheques al momento de que ya se ha cumplido la fecha del pago diferido, ¿sí? Compensar el cheque dentro de las 24 y 48 horas hábiles, consultar el estado de los e-cheques en el home banking, se puede pedir la devolución, ¿sí? Se puede notificar mediante el home banking todos los e-check recibidos, ¿sí? Rechazar, el banco informará cuáles son las causales del rechazo, emitir un certificado de rechazo que acá lo van a hacer directamente bueno, en realidad el banco informa los motivos y emite directamente el certificado que le va a llegar una leyenda al emisor del cheque.
Bien, bueno, ahora vamos a ver qué es este certificado, el certificado MIPYMES, ¿sí? Que todas las entidades financieras, todas las sociedades de garantía recíproca, que pueden ser aquellas que nos avalen las distintas solicitudes de créditos o de préstamos en determinados proyectos o en entidades, en distintas entidades financieras, nos van a pedir el certificado MIPYMES. Básicamente, el certificado MIPYME me va a decir cuál es el tamaño que tiene mi empresa y al mismo tiempo si yo he cumplido con todas las obligaciones que tengo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Porque si nosotros tenemos algún incumplimiento ante la AFIP, no vamos a tener, no nos van a emitir el certificado MIPYMES, ¿sí? Entonces, esto es como un certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales, de las obligaciones formales en realidad, porque no tiene nada que ver con el pago de las obligaciones, sino con la presentación de las distintas declaraciones juradas que la AFIP me determina que yo tengo que realizar, que tengo que presentar. Haber presentado los balances, haber presentado las declaraciones de IVA, haber presentado todos los distintos elementos. ¿Qué se emprende por una empresa y por una MIPYMES? ¿Sí? Acá primero vamos a desarrollar el concepto de empresa, que el concepto de empresa siempre es un concepto controvertido y cuando ustedes vayan a distintas convenciones, a distintos niveles, o cuando vean, por ejemplo, el otro día estábamos viendo un programa de management 3.0 o 4.0 que dan en La Nación Más los domingos. Em, Tenemos que siempre el concepto de la definición de empresa ha sido una incógnita para todos los literarios y ha generado muchísimas y muchísimas definiciones. Y más ahora con todas estas herramientas de inteligencia artificial, podrían ustedes probar qué les dice el chat GPT con respecto a qué es una empresa. ¿Sí? A ver cómo hace el chat GPT con todas las definiciones que tiene a disposición en Google, cómo llega a una definición de lo que es la empresa. Entonces me dice, ¿qué se entiende por empresa? Que esto es una definición que está dada por el Ministerio de Producción de la Nación. Se entiende por empresa toda unidad económica que desarrolle con ánimo de lucro el ejercicio vital de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, que utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión de capital y o aporte de mano de obra, asumiendo la obtención del beneficio del riesgo propio de la actividad que desarrolla. ¿Sí? Entonces, esto básicamente, si a nosotros hoy en día nos preguntan o nos piden una definición, y más o menos es los elementos que nosotros daríamos para poder hacer esta definición. Por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué es una MIPYMES? ¿Y por qué el certificado PYMES? ¿Y cuáles son las micro, las macro, las grandes, las pequeñas, las del tramo 1, las del tramo 2? Y siempre estamos escuchando este tipo de clasificación, como así también lo que la empresa, también los requisitos que tiene que cumplir ante determinados agentes de información y también, ¿por qué no?, aquellos que hacen contabilidad, todo lo que tiene que ver con la aplicación de los valores de la aplicación del método del impuesto diferido y reflejarlo dentro de lo que son los estados contables. ¿Qué vamos a tener? Una MIPYME es una micro, pequeña o mediana empresa, ¿sí? O sea, que ya estamos abarcando todo lo que acabamos de leer del concepto que tiene de empresa, que va a realizar en el país sus actividades en algunos de los sectores: servicios, comercio, industria, agropecuario, construcción o minero. Sí, estas son las clasificaciones que me va a dar el Ministerio de Producción y que pueden estar integradas por una o varias personas, y la categoría se establece de acuerdo a la actividad declarada y a los montos de ventas anuales o la cantidad de empleados. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos con todo esto que acabamos de ver cómo vamos a clasificar a nuestras empresas con respecto a las distintas categorías. Estas categorías han sido declaradas fines de abril, cuando el certificado MIPYMES había vencido los primeros días de abril, y en los primeros que habían sido presentados por medio de la página de la AFIP,
Había tomado las categorías anteriores a estas que estamos viendo, por lo cual se podía pedir una reclasificación de la categoría. ¿Por qué? Porque también tiene beneficios, las distintas leyes impositivas, el tomarse como crédito fiscal el impuesto a los débitos y créditos. Para las pequeñas se puede tomar la totalidad, para las medianas tramo 1 ya solamente se puede tomar el 34% de débitos y créditos y vamos a tener que ir haciendo estos análisis. Y como decíamos, ¿cómo va a otorgar el Ministerio de Producción la clasificación? Y bueno, dentro de las primeras categorías vamos a tener construcción, servicios, comercios, industria y minería y agropecuario, ¿sí? Y acá también me va a establecer los distintos montos en los cuales voy a tener que determinar que estos van a ser montos anuales de ventas, ¿sí? Y la clasificación va a ser micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, ¿sí? Entonces, veamos que actualmente la que más niveles de ingreso tiene es la parte de industria y minería, que bueno, siempre la industria ha generado mayores flujos de fondos, como así también la parte agropecuaria y la construcción, ¿sí? Por otro lado, un análisis que no tenemos que dejar de lado, que el 80% de lo que es la actividad económica en nuestro país está dada por la actividad netamente comercial, ¿sí? Es muy importante que ustedes también, a medida que vayan avanzando, a medida que siempre, como yo siempre digo, es muy importante, por más que sean datos, sí, que no nos van a influir en nuestro ejercicio profesional. Es muy importante siempre estar informados en cuanto a qué se va a considerar uno u otro tipo de empresa y al mismo tiempo estar informados en cuanto a las distintas clasificaciones. ¿Qué vamos a tener con respecto a la definición de lo que va a ser el certificado MIPYME? Este certificado MIPYME va a ser un documento, ¿sí? Un simple certificado que va a estar emitido por el Ministerio de Producción y que por medio del Ministerio de Producción se va a encontrar dentro de lo que se va a solicitar en primera medida dentro de lo que es la página de AFIP. El Ministerio de Producción lo va a aprobar. ¿Y de dónde lo vamos a descargar? Al certificado del legajo único y financiero y económico. Sí, lo vamos a descargar desde el LUFE. Sí, esto es así a partir del año pasado, en donde una vez que se aprobaba el certificado MIPYME, van a salir los certificados vigentes. Antes que nos daban, nos llegaba el domicilio fiscal electrónico, un código de verificación. Ese código de verificación lo poníamos en la página del Ministerio de Producción, poníamos el CUI de la empresa, aceptábamos un CAPTCHA y podíamos descargar el certificado. En cambio, ahora directamente nos lo va a comunicar por el legajo único financiero y económico, ¿sí? ¿Qué nos permite tener el certificado? Y nos va a permitir tener acceso a distintas fuentes de financiamiento, distintos beneficios impositivos. Recordemos que también la FIP, cuando realizamos distintos planes de pago, de acuerdo a la categoría MIPYME en el cual nos encontramos, nos va a determinar cuál va a ser la tasa de interés que vamos a tener que pagar, ¿sí? Al mismo tiempo, en muchas ocasiones, si uno no tiene el certificado MIPYME, no puede acceder a ningún beneficio fiscal e impositivo. Para mantener los beneficios, en el caso de los monotributistas, también se van a tener que hacer, si quieren acceder a estas distintas fuentes de financiamiento, ¿sí? Van a tener que analizar y hacer las distintas recategorizaciones y también recategorizarse dentro del mismo certificado, porque vamos a tener que hacerlo en forma anual. Y también todo lo que son las distintas entidades civiles y sin fines de lucro también van a tener la opción de tener un certificado MIPYME. Por ahí es un error conceptual, porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de entes sin fines de lucro, nos asimilamos a, por ejemplo, no sé, centros vecinales, un club deportivo de acá de la provincia de Salta, pero recordemos que, por ejemplo, el Club Boca Juniors, el Club River Plate, ¿sí? Son entes sin fines de lucro y que tienen movimientos de fondos mucho mayores que, por ejemplo, no sé, un supermercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la venta de un jugador son 50 millones de dólares.
Y ahí ya estamos ante una necesidad de tener determinadas cuestiones. Si bien, bueno, tenemos que tener presente que todas las actividades vinculadas con las asociaciones civiles van a gozar de lo que son exenciones de tipo subjetiva, no objetiva, sino que son exenciones subjetivas por el sujeto, la forma jurídica que han adoptado, ¿sí? Tenemos que tener toda la documentación al día para poder gozar de los beneficios de la exención de ganancias y de la exención de los impuestos provinciales. Me dice que cuando nosotros tenemos que la presentación, ¿sí? Lo vamos a tener que realizar, la reinscripción se va a hacer de forma automática, ¿sí? Nosotros que vamos a tener que siempre tener presentadas las últimas declaraciones, los últimos 3 ejercicios de IVA, cargas sociales, monotributos, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestra categoría fiscal. Vamos a tener que dentro de la página de la AFIP tener declarada la situación en el domicilio fiscal electrónico y hacer la solicitud del formulario 1272 dentro de lo que es la solicitud del certificado PYME, que es por mis aplicaciones web y que se va a presentar el primer día, la revisión desde el primer día y van a tener 20 días corridos para determinar si nosotros cumplimos con todos los requisitos y cuál es la situación, la categoría MIPYME del cual nos representa. Si la empresa tiene datos erróneos que se declaran en el formulario 1272, deberá rectificar las declaraciones juradas mencionadas anteriormente para poder solucionar esta situación. Y el primer día hábil posterior al periodo de revisión, AFIP envía automáticamente la información al CEPIME, ¿sí? A la Secretaría de Emprendimiento y Producción del Ministerio de Economía y Desarrollo Social. ¿Bien? De no tener presentadas las declaraciones juradas, nos van a dar los 5 días hábiles de aviso para que podamos regularizar y de esta manera podamos realizar la reinscripción dentro del certificado en forma anual. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos las sociedades de garantía recíproca que en estos últimos 5 años aproximadamente, capaz un poquito más, han tomado gran importancia en cuanto a ser avales de los distintos préstamos o, en su caso, de poder acceder a determinados beneficios con respecto a poder gozar de la obtención de determinados préstamos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta hoy en día? Estas sociedades de garantías recíprocas tenemos que son entidades financieras, están reguladas por la ley de entidades financieras y van a cumplir con todas las normativas que a ellas les atañen. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo principal que tienen? Es de facilitar el acceso al crédito a todo lo que son las pymes, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas. Y mejorar, en términos generales, las condiciones de financiación a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, administraciones públicas y clientes y proveedores, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente cuando nosotros, más que nada, queremos solicitar un crédito o queremos también solicitar información, perdón, no sé si solicitar cualquier crédito o cualquier programa de beneficios también del Ministerio de Producción, ¿sí? Vamos a tener que pedir si nuestras garantías que nosotros estamos presentando no son lo suficientemente válidas para poder acceder a este crédito, si nosotros presentamos la documentación a una sociedad de garantía recíproca y la sociedad considera que nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para poder realizar la solicitud del crédito y en realidad más que nada que poder cumplir con esta documentación, ¿sí? que nos piden. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos la posibilidad de acudir a una sociedad de garantía recíproca. La más conocida por ahí es Garantizar, pero hay muchísimas sociedades de garantía recíproca en donde vamos a poder pedir sus avales, en donde obviamente ellos nos van a cobrar una comisión del total del préstamo que estamos solicitando y poder realizar la adquisición
no la adquisición, sino la obtención de los distintos créditos. Bien, las sociedades de garantía recíproca nacen para resolver todos los problemas financieros de las pequeñas y medianas empresas, prestándoles apoyo mediante la concesión de avales que respalden la posición frente a entidades financieras de créditos, proveedores, clientes en la administración pública, ¿sí? Las actividades de estas sociedades benefician a las pymes porque avala y puede acceder al crédito, ¿sí? Porque posiblemente de otra manera no hubiera podido acceder a ninguna fuente de financiamiento. Porque muchas veces los bancos, al hacer la presentación de las distintas carpetas, nos piden el aval de un SGR para que podamos concretar esta operación financiera. Y además, ¿qué hace? Nos beneficia, nos da una serie de factores como pueden ser el valor añadido de estudio y seguimiento de viabilidad de la operación, porque ellos van a ser garantes. Entonces, ¿qué más quieren que nosotros paguemos nuestro crédito? Entonces, si nosotros estamos pidiendo un crédito para el desarrollo de producción, ya sea un nuevo producto, para mejorar los procesos que nosotros tenemos, tanto en el comercio, en la industria, agropecuaria, cualquiera sea la actividad que nosotros tengamos, ¿sí? Vamos a tener que tener presente que la sociedad de garantía recíproca va a evaluar para qué lo queremos, nos va a pedir documentación de nuestros ingresos, de nuestros gastos, nos va a pedir documentación vinculada a cuál es el proyecto que nosotros estamos elaborando, cuál es la proyección de ingresos y gastos que vamos a tener, cuáles son el momento en el cual el proyecto que estamos encarando va a empezar a generar distintos flujos de fondo para ver cuál es la viabilidad que tiene esta solicitud de crédito y considerar o no prestarnos el aval, porque muchas veces, dependiendo también de los montos, no nos generan los avales suficientes, ¿sí? Muchas veces vamos a tener, no solamente en lo que respecta a las solicitudes de créditos, sino también que son consideradas como en las distintas obras como garantes del funcionamiento que tenga la obra, como sería la función de una póliza de caución por un fondo de reparo. Bien, entonces, dentro de lo que tenemos en el título 2 nos va a definir en el artículo 32 que la caracterización y la creación de la sociedad de garantía recíproca con el objeto de facilitar a las pymes el acceso al crédito, ¿sí? Y que la sociedad de garantía recíproca se registrará por disposiciones del presente título, ¿bien? Y supletoriamente por la ley de sociedades, ¿sí? ¿Qué tenemos como el objeto que me dice el artículo 33? Me va a decir que el objeto principal es otorgar garantías a los socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados por la ley, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos con el Fondo de Garantía Recíproca? Nosotros vamos a solicitar el crédito al banco, con la Sociedad de Garantía Recíproca vamos a firmar un contrato de cumplimiento de las prestaciones establecidas por la entidad financiera, por la entidad bancaria. Al momento del depósito del banco, vamos a generar todas las comisiones que se deben pagar a la sociedad de garantía recíproca y vamos a empezar con el proceso del otorgamiento del crédito y de los proyectos de devolución. ¿Por qué? Porque en una primera instancia, si nosotros comenzamos a dejar de pagar las distintas cuotas, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Va a venir la sociedad de garantía recíproca eh, a intimarnos también para que realicemos el pago correspondiente, porque ellos son los garantes solidarios con respecto a este crédito, ¿sí? Van a garantizar estas terceros. ¿Dónde vamos a tener que ver todo lo que tiene que ver con las distintas normas vinculadas a la Sociedad de Garantías Recíprocas? Y vamos a tener dentro del Ministerio de Producción todo lo que es los distintos elementos, cuáles son las normas que las regulan,
cuáles son las distintas aumentos de los fondos de riesgo de gestión, ¿sí? Porque todas tienen en el detalle de las distintas garantías otorgadas, ¿sí? Este es un informe del año 2023, en donde tenemos, por ejemplo, Hacienda Pymes, Adafibit, afianzar, alianzar, ¿sí? Garantizar, garantías Findem, Fintech, Tren, Unión, vínculos, ¿sí? Tenemos crear, cuyo aval, Don Mario, tenemos muchísimas sociedades de garantías recíprocas, ¿sí? Que por ahí nosotros tenemos, bueno, Hacienda Pymes también, es una muy conocida, Alianzar también, ¿sí? Son aquellas que por ahí más fondos de garantía manejan, ¿sí? Y me va a decir cuáles son las cantidades del monto y las cantidades de préstamos que han avalado hasta la fecha. Todas estas entidades son entidades financieras y van a tener que publicar toda la información en lo que es el Ministerio de Producción, son controladas por las sociedades de bolsa, son controladas, tienen muchísimos, por las normas de las entidades financieras, tienen muchísimos controles con respecto a que no estén garantizando préstamos sobre los cuales saben que el sujeto no tiene capacidad económica ni financiera para poder hacer la devolución y que se presenten procesos de imposibilidad y de cesaciones de pago. Por último, vamos a ver el legajo único financiero y económico, ¿sí? ¿Qué va a hacer este LUFE? El famoso LUFE está dentro de lo que es la plataforma del registro MIPYME y que centraliza todo lo que son distintos indicadores. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a mostrar todos los documentos, como los documentos que están vinculados con la creación de la empresa, los estatutos, la designación de los gerentes, los socios y demás, sino también nos va a dar un análisis de distintos indicadores a lo largo de lo que son todos los que nosotros vamos a ver y vamos a analizar en lo que sería en contabilidad 4, análisis de estados contables, los índices de liquidez, los índices de rotación, los índices de cobrabilidad, el índice de cobranzas, los índices de las políticas financieras sanas, el análisis horizontal, el análisis vertical, los márgenes de ganancia, los márgenes de cobertura, ¿sí? Que hemos tenido a lo largo de los últimos 3 ejercicios. Y este legajo único financiero y económico tiene como principal objetivo la consolidación y estandarización de la documentación, la información económica, financiera y contable de las micro, pequeñas y medianas empresas y que permite también simplificar los trámites, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué tenemos? Por ejemplo, teníamos la presentación del balance y presentamos el balance de la entidad financiera, presentamos a todas las entidades financieras, o sea, si teníamos 15 bancos, a los 15 bancos. ¿Sí? Si tenemos sociedad de garantía recíproca, a ellos también les tenemos que presentar los estados contables, a los proveedores, ¿sí? También. Entonces, lo que se buscaba con este LUFE, que por ahí creo que no se le está dando, seguramente en los próximos años tendrá como más una mayor proyección, es que toda la documentación, por eso es esto de la estandarización y la consolidación, de todos los documentos que sean necesarios para poder analizar la situación económica, crediticia, financiera de una empresa, esté en un solo lugar, ¿sí? Entonces, ese era el objetivo principal. Además, también que si nosotros teníamos actualizado, porque hay alguna información que nosotros también tenemos que cargar, todo lo que va a generar líneas de beneficios especiales, subsidios o distintas herramientas que iban a ser promovidas desde el Ministerio de Producción. Hoy en día está un poco frenada esta situación. Proveer a las micro, pequeñas y medianas empresas información de los principales indicadores, ¿sí? Facilitando la educación financiera y la interacción con el sistema financiero, ¿sí? Pero muchas veces las entidades financieras no pueden disponer de un servicio de análisis de estado contable y esto nos daría por lo menos los principales indicadores. Centrar la información y la documentación, dinamizar la competencia entre actores del sistema financieros a partir de una mayor fluidez de información que permita que las personas humanas y o jurídicas inscritas en el registro de empresas MIPYMES puedan acceder a mejores condiciones y productos financieros. Mejorar la interacción
con el sector productivo a través de lo que son herramientas digitales, impulsando transferencia y el acceso a la información. Dentro de los distintos usuarios que vamos a tener, nosotros en primer lugar se daría de alta a través de un servicio de AFIP, que es el servicio LUFE, y después nosotros tendríamos que habilitar y otorgar los permisos a los distintos usuarios que nosotros consideramos para que puedan ver nuestra información. Entonces, me va a definir la ley la que van a ser los usuarios, las personas que se encuentran inscriptas en el registro de empresas MIPYMES, cada uno con un propio legajo, la Secretaría de la Industria y Desarrollo Productivo y cualquier otra entidad jurídica o jurisdicción a través de convenios específicos entre las partes en lo que se definirá el alcance y el contenido de la información a compartir. Bien, es muy importante porque acá es información sensible que se tiene a disposición de cualquier sujeto que tenga acceso como usuario. Al mismo tiempo que tenemos publicaciones del Banco Central, que a través de las comunicaciones del Banco Central, todo lo que son las normas que emite el Banco Central, son las distintas comunicaciones y tiene distintas comunicaciones, tipo A, B, C, que van a depender de acuerdo al tema en que se esté tratando, cuál es el tipo de comunicación que se va a emitir. Y tiene la comunicación A 7260 y 7277, que me dice lo siguiente. Se establece que las entidades financieras podrán utilizar el LUFE para simplificar el proceso de recabar y verificar información sobre sus clientes cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las MIPYMES, y realizar sus respectivos análisis financieros y crediticios, así como para el cumplimiento de las normas tales como depósitos de ahorro, cuentas sueldos especiales, o también todo lo que tiene que ver con la reglamentación de las distintas cuentas corrientes para aquellos requisitos de productos pasivos, gestión crediticia y clasificaciones de deudores. Bien, podrán también hacer uso de la información contenida dentro del legajo, del LUFE, previo consentimiento explícito dentro de lo que es la MIPYME. Si nosotros, como empresa, le tenemos que generar y autorizar al usuario Banco Macro, Banco Galicia, Banco Francés, Banco Río, el que sea, poder usar esta información. ¿Sí? Acá uy, terminaríamos con todo lo que tiene que ver con el análisis de lo que son las distintas herramientas financieras, ¿sí? Lo que yo sí quería que veamos es el otro material que está subido a la plataforma. Con respecto a son únicamente modelos, ¿sí? No son taxativos, ¿sí? Sino que cada empresa, cada entidad financiera va a tener, ay, ¿por qué no me muestra el Excel? A ver, no sé por qué no me muestra el Excel, ahí está, compartir. Bueno, por ejemplo, este es una manifestación de bienes y deudas que pide el Banco Nación en cuanto a toda la documentación que se tiene que presentar, que por ahí también se lo piden directamente a lo que son personas humanas, personas físicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien por ahí algunos de estas entidades no va a tener llevar una contabilidad ordenada a través de distintos sistemas y procesos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que tener toda esta información sumamente ordenada para que podamos
para que podamos cumplir con toda la documentación que ellos nos solicitan, ¿sí? Con respecto a cuáles son los saldos, cuáles son las existencias de bienes de cambio, cuáles son los bienes de uso, cuáles son las propiedades de inversión, ¿sí? Que en realidad son propiedades, ¿sí? Después tenemos las distintas deudas en cuanto a deudas comerciales, a bancarias, ¿sí? A impositivas, que clasificamos como activo corriente o no corriente, ¿sí? Hacer un pequeño análisis de los distintos resultados, análisis de clasificaciones de costos y gastos, ¿sí? Acá nos pide un detalle, por ejemplo, de todos los bienes de uso que tiene este sujeto, ¿sí? Acá todo el detalle de lo que son los principales elementos en cuanto a activos como efectivos y cuentas a cobrar y como deudas comerciales y deudas bancarias, y también un detalle de los principales gastos. Y por último, me va a pedir una proyección de ingresos y de gastos para poder tener en el año un análisis como un pequeño estado de resultados, ¿sí? Entonces, las entidades financieras son las que más nos van a pedir información, nos van a pedir justificar los distintos ingresos, y por eso es que nosotros tenemos que tener siempre toda la documentación sumamente ordenada. Y por ejemplo, estos son los modelos de una de garantizar, ¿sí? Ay, acá. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos los papeles de garantizar, en donde nos van a pedir, nos van a dar toda la información vinculada a todo lo que tiene que ver con el contrato, cuáles son los avales que se están pidiendo, cuáles son las elementos de políticas personalmente expuestas, cuáles son todas las herramientas que nos van a solicitar para que nosotros con una proyección de ingresos, realicemos una proyección de ingresos y de gastos sobre todos toda la información que vamos a tener para poder analizar y poder estar avalados por una SGR. ¿Sí? Eso serían todos los elementos que tenemos para ver con respecto a lo que sería la parte de gestión de lo que es la parte de la administración, de los elementos del rubro caja y bancos y del análisis de la tesorería y de la administración. Y nos van a quedar para la próxima clase ver todo lo que tiene que ver con los elementos y las distintas herramientas del control interno. ¿Sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna consulta también con los trabajos integradores, no se olviden que es requisito para finalizar la materia y que van seguramente en las próximas, a ver si tengo acá, ya les digo, confirmarles la fecha del segundo parcial, ¿sí? Que ya nos estamos acercando al final del cuatrimestre, en el mes de junio ya terminaríamos con todas las actividades, quedando, ¿sí? El segundo parcial para el 19. Ay, perdón, vamos a abrir esto. Así no. El segundo parcial para el 19 del 6, ¿sí? Como les estaba diciendo, y el recuperatorio para el 26 del 6, ¿sí? Ahí tienen una semana para presentarse al recuperatorio. Así que bueno, cualquier duda ya saben que nos encuentran por medio de la plataforma o si no, en la próxima clase. Buenas noches, chicos, que estén bien. Buenas noches, profe.